Alfonso X no quiso limitarse a la conquista. Aspiró a construir una monarquía basada en la ley, en la razón y en la justicia. Una monarquía donde el poder no fuera la mera fuerza, sino un orden moral, donde el rey no fuera solo un señor, sino un legislador. Alfonso X recibió una buena educación literaria y política y tuvo mucho tiempo para formarse, ya que no subió al trono hasta la edad de 31 años. Tocó muchos campos del saber y tuvo ayuda de un equipo de colaboradores, pero siempre fue suya la iniciativa, la dirección, la selección, la supervisión y muchas veces la redacción de los documentos. Hasta el reinado de Alfonso X la monarquía castellana era feudal. El rey regía un reino no bien articulado territorialmente, basaba su poder en la legitimidad dinástica y en su liderazgo militar y mantenía con la nobleza y con la iglesia relaciones ambiguas. Para los nobles era su caudillo militar y ellos su séquito armado, y para el clero era el más eminente de sus fieles devotos, sometido a sus dictados y a su magisterio. Tras muchas lecturas y discusiones con juristas de la corte, Alfonso X estaba convencido de que la monarquía castellana debía renovarse. Así elaboró un proyecto político basado en el derecho romano que buscaba la centralización del poder y el fortalecimiento de la soberanía real, dotando a la monarquía de instrumentos jurídicos, fiscales, administrativos e ideológicos. Podemos decir que Alfonso X puso los cimientos teóricos y prácticos de lo que consideramos el Estado moderno. Alfonso X fundamenta su legitimidad y poder en lo siguiente. Se considera en lo temporal el ser vicario de Cristo en la tierra, lo que le independizaba de Roma, a quien solo reconocía competencias en lo espiritual. Reclamaba para sí el monopolio legislativo y el ejercicio en exclusiva del poder judicial. Durante su reinado solo se convocaron en 25 ocasiones las Cortes. Eran presididas por el rey y tenían un carácter deliberativo y consultivo. No era necesario su voto para aprobar las leyes presentadas por el rey. A continuación os voy a hablar de los dos puntos más importantes de la reforma legislativa del reinado de Alfonso X, el fuero real y las 7 partidas. El fuero real era un código jurídico municipal que recopilaba las leyes destinadas a regular la vida en las ciudades. No era un privilegio concedido para fomentar la repoblación y consolidar los territorios, ni tampoco estaba basado en la costumbre y en las sentencias emitidas por los alcaldes locales, como hasta ahora en los fueros tradicionales, sino que estaba basado en el derecho romano. Su objetivo era reforzar la autoridad de la corona frente a la diversidad de los fueros locales. Estaba compuesto de 4 libros que trataban sobre la organización judicial, que regulaba jueces, alcaldes y procedimiento judicial, derecho procesal, nombrar las normas sobre los juicios, pruebas y sentencias, derecho civil sobre herencias, contratos, matrimonios y la propiedad, y por último sobre el derecho penal, que hablaba de delitos y castigos. En un principio, el fuero real no se impuso a todo el reino, solo a las ciudades estratégicas que carecían de fueros, como Aguilar de Campoo, o aquellas que no tenían y fueron sustituidos por el fuero real, como la ciudad de Sahagún. La revuelta nobiliaria de 1272 paralizó su aplicación por la oposición de nobleza y ciudades. La nobleza se oponía porque disminuía sus privilegios, mientras que las ciudades se oponían porque perdían autonomía. Las 7 partidas no solo era un código jurídico de la Corona de Castilla, sino que quería transformarlo en un proyecto cultural, político y filosófico de cómo debía organizarse la sociedad castellana. Su objetivo era centralizar la administración y asegurar el intervencionismo real en los gobiernos municipales. Se componía de 7 libros sobre la Iglesia, sobre el rey, sobre la administración de justicia, sobre el derecho matrimonial y feudal, sobre aspectos mercantiles, sobre herencias y testamentos y sobre las leyes penales. También la revuelta nobiliaria de 1272 paralizó su aplicación y quedaron las 7 partidas como un objeto de estudio en universidades. La nobleza, la Iglesia y las ciudades se opusieron a estas reformas políticas por diferentes razones. Las ciudades porque perdían autonomía con la injerencia de representantes reales en sus concejos. La Iglesia se quejaba de los recortes de ingresos
de las censuras a las bulas papales y del derecho de patronato. El derecho de patronato era el privilegio que tenían los reyes para nombrar cargos eclesiásticos. Las diferencias entre la monarquía y la Iglesia coincidieron con tensiones dentro de la Iglesia. Las órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos pedían una reforma de la vida religiosa. Sin embargo, Alfonso X se mantuvo respetuoso con el comportamiento con la Iglesia porque tenía grandes intereses, como la concesión de bulas para las cruzadas y su apoyo a la adhesión al Sacro Imperio Romano Germánico. Por su parte, la nobleza se oponía a las reformas políticas porque perdían influencia como brazo militar por el final de la Reconquista y también porque la infantería estaba sustituyendo a la caballería y, por último, por la contratación de mercenarios. También se oponían porque económica y socialmente la nobleza se veía amenazada por el ascenso de mercaderes y juristas y, por último, por la pérdida de privilegios como la extensión del pago de la alcabala a los hidalgos y la pérdida de vasallos que emigraban a las nuevas villas de realengo fundadas por el rey. Para mantener su estatus recurrieron a la revuelta y a la guerra para ampliar sus dominios tanto en el interior como en el exterior del reino y limitar las influencias reales. A principios del año 1272 en Lerma se reunieron las tres familias más importantes, los Lara, los Castro y los Alo, que se reunieron con el infante Felipe, el hermano de Alfonso X. En esta reunión mostraron su disconformidad con las reformas y se comprometieron a luchar contra Alfonso X si no accedía a sus reclamaciones. El infante Felipe se reunió con Enrique I de Navarra para solicitar asilo en su reino si se veían obligados a abandonar Castilla, y Nuño González de Lara se reunió con el emir de Granada para pedir su apoyo. En el mes de julio de ese mismo año, Alfonso X ordenó a la nobleza acudir con sus tropas a Sevilla para ayudar al infante Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X, en la defensa de la ciudad. Se negaron y pusieron como condición tener una reunión con el rey. De dicha reunión no se llegó a ningún acuerdo. Por otra parte, Alfonso X pactó una alianza con Enrique I de Navarra, anulando los acuerdos previos que había obtenido con los nobles rebeldes. 2 meses después, en septiembre, se convocaron cortes en Burgos, donde los nobles presentaron sus demandas: la obligación de no regirse por el fuero real, la eliminación de la corte de jueces especiales para juzgar a hidalgos, la reducción de los servicios de cortes, la exección del pago de la alcabala y la no fundación de nuevas villas de realengo. Estas peticiones no fueron aceptadas y los nobles rebeldes y el infante Felipe se desnaturalizaron y se exiliaron en el reino de Granada. En su camino al exilio saquearon y robaron ganado. En el pueblo de Sabiote, en Jaén, el emir de Granada y los nobles rebeldes firmaron un compromiso de ayuda mutua contra Alfonso X. En 1273, en Tudela, los nobles rebeldes rindieron homenaje a Enrique I de Navarra y a finales de ese mismo año los nobles rebeldes regresaron a Castilla, ya que Alfonso X accedió a la mayoría de las demandas. En estos momentos estaba mucho más preocupado por su elección imperial. Al mismo tiempo, el emir de Granada se declaraba vasallo de Alfonso X. La revuelta de 1276 fue un triunfo para la nobleza, ya que volvería a regirse por los fueros antiguos, se declaró una amnistía y se permitió el regreso de los exiliados. A pesar de que las reformas se vieron frenadas, no fueron anuladas, las innovaciones fiscales fueron atemperadas pero no suprimidas y la política repobladora se moderó pero no desapareció. La monarquía concebida por Alfonso X fue ante todo un proyecto intelectual, una construcción jurídica que intentaba superar el viejo orden feudal sin romper del todo con él. Su programa encontró resistencias, fracasos y límites políticos. Sin embargo, las ideas que formuló no desaparecieron.